Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentarle por segunda ocasión un equipo que está muy suave, muy simpático. Se trata de un radio despertador con reproductor de discos CDs incorporado, sistema de doble alarma, entre otras funciones. Bueno, a simple vista pareciera como si se tratase de una pequeña radiograbadora, pero no es así. Tiene el aspecto y de hecho es muy parecido a las radiograbadoras que traen el cassette y el CD de Sony, pero esta versión pues es en radio despertador. Es de dimensiones reducidas, aunque no por ello significa que el sonido sea malo, al contrario, el sonido es muy agradable en este dispositivo. Y pues bueno, en lo que respecta al bajo, el famoso Megabass, este equipo no cuenta con Megabass, más sin embargo tiene un bajo decente, no es potente como los equipos radiograbadoras grandes de finales e inicios de los 2000 que la marca Sony fabricaba, pero lo que más resalta es las frecuencias de los medios, los altos. Eso es sin duda muy pero muy atractivo. Y vaya que las bocinas no son tan grandes. Miren, chequen el tamaño de mi mano prácticamente. Entonces es casi como que cupiera pues en una mano. Obviamente pues sobresale a los lados, ¿no? Pero realmente las dimensiones no son grandes. Es una versión mini, se podría decir, de una radiograbadora de Sony. En este caso es la edición Psych, que son diseños así un poquito fuera de lo normal, un poquito atrevidos de estos equipos. También se asemeja mucho a lo que fueran los reproductores portátiles de CDs, edición Psych de Sony también, esos famosos Walkmans de Sony. Entonces, bueno, pues este equipo es una versión mini, ¿ok? Bueno, el modelo que estamos viendo ahorita en este momento es ICF-CD 832. Anteriormente les había presentado un equipo muy pero muy parecido. Es prácticamente el mismo modelo, solamente en lugar de ser 32, aquel termina en 31. Que por cierto se los voy a compartir en la descripción para quien desee ver ese video o ese equipo. Pues bueno, lo va a tener a la mano, ¿ok? Bueno, entonces este equipo ya fue sometido a limpieza externa sobre todo, que realmente no le hacía falta mucha limpieza, una limpieza normal. Y pues ya está listo solamente para llegar, conectarlo, configurarle la hora y ya echarlo a volar. Este radio despertador lo que tiene de relevante es que, por ejemplo, no solamente vas a poder despertar con la música o de una estación que tú dejes previamente sintonizada, sino que vas a poder despertar con la reproducción de una canción en específico que tú tengas de un disco ya instalado, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un disco de música y quiero despertar con la canción número 11, pues bueno, dejo ajustado que a cierta hora vaya a reproducir la canción número 11 de ese disco. Entonces la alarma, en lugar de sonar el famoso zumbador o el beep o la estación de radio, pues va a sonar el disco compacto con esa canción. De igual forma lo puedes activar la alarma de forma tradicional, es decir, que suene alguna estación de radio que tú ya la hayas dejado previamente sintonizada y a cierto nivel de volumen. Entonces cuando se cumpla ese horario va a activar la alarma con la estación de radio. También lo puedes hacer con zumbador, que se conoce aquí, lo tiene señalado en inglés, buzzer. Entonces ese va a emitir un pitido, es como un beep electrónico que va a irse incrementando el patrón un poquito más consecutivo conforme pasa el tiempo, ¿ok? Bueno, de todos los botones que ven aquí en este equipo, que hay una de las cosas que no me gusta de Sony, se suele cruzar de pronto las funciones entre un botón y otro, pero generalmente eso pasa cuando el equipo ha estado en desuso por mucho tiempo. Entonces la primera vez que conecté este equipo, pues la verdad hubo como
como que el display no se quería pintar bien los números, pero ahorita pues ya vemos que está bien. Más adelante lo vamos a ajustar el horario y vamos a configurar las alarmas, ya que pues tiene sistema de doble alarma. Entonces cada una de las alarmas tú la puedes dejar configurada a la hora que quieras y que suene pues con cualquiera de los modos que acabo de mencionar: radio, buzzer o reproductor de CDs. ¿Ok? Además, este reproductor de música lo puedes usar también para estar escuchando el disco de tu elección. Tiene selector de modos de reproducción. Por ejemplo, nos ofrece normal, con repetición, aleatorio y aleatorio con repetición, lo cual está bastante bien. Tiene control de brillo de los números, que realmente sí están un poquito bajos, no es así como que iluminen tan fuerte, pero ya a plena oscuridad pues sí se va a ver bien. Ok, ¿qué otra cosa? Sistema de doble alarma, ya lo mencioné. Y pues bueno, de entre todos los botones que están observando, bueno, casi no se van a notar mucho, salvo los que lo estén viendo en una pantalla grande tal vez. Mira, aquí vemos todos los botones que tiene. Entonces ahorita vamos a explicar exactamente qué onda con cada uno de ellos. Y de todos esos botones que observan, este botón alargado que es el snooze, es decir, ese botón cuando se ha disparado la alarma y tú quieres silenciar la alarma, generalmente en todos los radiodespertadores, al presionar este botón, ya con eso ya entra el... Mira, por ejemplo aquí lo acabo de presionar y ya se puso a querer leer el disco, pero como no hay disco compacto al interior, pues bueno, no se quedó en ceros. Hay un botón acá que es para apagar, ya lo presioné varias veces para que se apague, ok. Pero este botón, por ejemplo, es para interrumpir la alarma. Sin embargo, las pruebas que yo ya le hice, pues por lo visto no obedece, o bien puede realizar alguna función que no es la con la que fue asignado este botón. Entonces, cuando una alarma se dispara o se activa, si tú la quieres silenciar, recomiendo que presiones un botón que está hasta acá atrás, dice off, alarm reset. Entonces es el último botón, aquí en esta curva es el último botón de la derecha, dice off, apagado. Entonces con ese botón vas a poder interrumpir la alarma y pues ya con eso ya no vuelve a sonar. Ok, bueno, entonces vamos a mostrar aquí el radio despertador, que parece radiograbadora pero no lo es. Ok, este que está aquí es un botón desplazable y es para seleccionar los modos de reproducción que ya mencioné: normal, aleatorio, con repetición, etcétera. Ok, vamos a ver aquí control del brillo. Este es para aumentar o disminuir la intensidad de los dígitos. Este botón que le sigue, que dice clock diagonal track, va a servir para dos cosas. La primera de ellas, si tú lo dejas presionado por largo periodo, vas a activar el modo ajuste del reloj, y para poder ajustar la hora vas a tener que navegar con estos botones que están aquí. Dice time set y uno de ellos tiene símbolo de más, el otro negativo, los cuales también sirven para avanzar o retroceder en las pistas del disco compacto que estés escuchando. Ok, entonces por ejemplo, si yo dejo pulsado por largo periodo clock, va a empezar a estrellar los dígitos. Ajusto la hora, toco otra vez clock, se pasa de las horas a los minutos, vuelvo a ajustar y vuelvo a presionar clock, y ya con eso ya queda asignado el tiempo. Ok, ya se ajusta el horario. Ahorita lo vamos a hacer más adelante. Vemos aquí este que dice nap, es como una cuenta regresiva para que el equipo se autopague. Va de los 15, 30, 60 minutos, no recuerdo cuál es el máximo, tal vez 90 minutos, y ya después de ese tiempo se apaga el equipo. Vamos a ver aquí que dice alarm set y un botón con la letra A. Es la alarma número 1 o la primera alarma, ok, bautizada con letra A. Y acá alarm set letra B, también es el segundo o la segunda alarma. Ok, entonces este botón que está aquí deslizable y este otro, vamos a poder elegir. Bueno, ahorita están en la posición apagado, todo a la izquierda son apagados,
es decir, no se va a activar ninguna alarma, no hay ninguna alarma habilitada en este momento, pero cuando tú lo recorres un espacio hacia la derecha, vas a ver que dice, vamos a hacer un acercamiento, dice CD, mira, vamos a ver aquí, ahí está. Ok, entonces aquí la rayita está alineada donde dice CD, lo cual significa que la alarma A va a activarse pero con el puro disco compacto. Si tú lo recorres otro espacio hacia adelante, ahora va a sonar con la pura radio, y si tú lo mueves todo a la derecha, ahora va a sonar con el buzzer. Ok, en ambos casos aplica lo mismo para la letra B. Entonces este selector es un activador de alarmas y a la vez indicar cuál de los tres modos quieres que suene la alarma. Ok, vamos a ver los demás botones. El botón de sleep es también una cuenta regresiva para que se apague de por sí solo el equipo. Ya dijimos estos botones para adelantar, retrasar los tracks y ajustar el horario también. Las alarmas es lo mismo. Ok, este botón que dice CD es para playback, reproducción del disco. Encender el equipo. Para encender la radio se presiona este botón, y para apagar la radio es este botón, el mismo botón que sirve para interrumpir las alarmas, porque este botón no está respondiendo. Ya vieron ahorita que en lugar de pues no hacer nada, comenzó a tratar de leer el disco. No hay ningún disco ahorita. Entonces de repente, tal vez por la falta de uso, se pueden cruzar las funciones entre un botón y otro, más por esta zona. Ok, bueno, entonces vamos a verlo por acá. Tiene estas pequeñas abolladuras, tiene esta perilla que es para mover lo que es el sintonizador. En este caso utiliza un sintonizador análogo. Ok, no es digital, es análogo. Ahí lo podemos ver cómo está avanzando. Ok, lo mismo, el control de volumen es análogo tipo perilla, y el selector de banda que es solamente con interruptor. Ok, su antena es del tipo cable, ahí lo pueden ver. ¿Y qué más nos falta? Bueno, eso sería todo de explicar en lo que respecta a controles. Al interior ya está todo limpio, todo bien. Ok, entonces vamos a comenzar primero con ajustar lo que es el tiempo, el horario. Ok, ahí está apagado ya. Vamos a dejar presionado lo que es el botón que dice clock diagonal track. Ahí está. Ya ven que está parpadeando el 12. Vamos a dejarlo que son las 3 de la mañana. Ok, un punto aquí en el AM, y acá está el símbolo, bueno, las iniciales PM, AM. Ahorita está el punto en AM, quiere decir que son 3 de la mañana supuestamente. Vamos a darle otra vez pulsación en clock para pasar a ajustar los minutos, y le vamos a poner que son las 3:15 de la mañana, por ejemplo. Vamos a darle otra vez clock, y aquí vemos que los dos puntos ya están parpadeando. Significa que el horario ya está establecido, son las 3:15 de la mañana. Ok, el equipo está apagado. Entonces vamos a empezar con lo que es la sintonización en ambas bandas. Ok, vamos a bajar el volumen y la perilla de cuadrantes, ahí está. Ok, entonces vamos a presionar radio on. Ahí está radio on. Si se fijan, aquí se dibuja un puntito. Lo voy a apagar otra vez el radio, y ahí está apagado. Ok, pero si presionamos radio on, ahí está. Ahí significa que está encendido el equipo. Ok, voy a poner la luz para que vean los dígitos. Déjame ver, me equivoqué aquí. Ahí está. Así se ve a plena oscuridad, así como de película de terror. Ok, ya está encendido el radio. Entonces vamos a subir un poquito el volumen y vamos a ir navegando entre todos los cuadrantes. Ahí vamos a ir navegando ahora sí. Ok, a ver, vamos a ver. Ahorra hasta $500 en juegos selectos de colchones ajustables Tempur-Pedic y obtén un regalo $.
And that'll bring up second down and 8 for... Asesoría o trámite de asuntos migratorios, James Ro... Música. Reserva ya tu lugar en Studio Extra. Llorando lágrimas. If the party was over and our time on earth. Consulta términos y condiciones en www.dineroexpress.com. Hasta ahí llega. En Walmart. Nescafé de 400. Ok, ahí escuchamos lo que es radio FM. Entonces ahora vamos a escuchar AM. We're 3 or 4 decades and I was telling my dad that I had that cash. And he returned the money, and I said, Una estación para la generación sin prisa. You need to go to the media with it. As a guy in the media, I love it. That we can talk about it and... La capital ucraniana con el nuevo misil. Visit. El Oreshnik es su... Beyond the Christmas season by donating $25 a month at SalvationArmyUSA.org or at a red kettle near you. This year, help a... Ok, ahí lo he apagado otra vez. Y ya vimos que en ambas bandas logra detectar varias estaciones sin problema. Claro, depende mucho también de dónde esté ubicado la radio. Y pues bueno, para hacer una antena que es de cable está muy bien. Y ahora, bueno, hemos dejado esa estación que escucharon hace unos momentos para activar la alarma usando el modo radio, y va a sonar esta estación. Ok, esa estación en inglés va a sonar ahorita ya que configuremos una de las alarmas. Ok, mientras tanto vamos a hacer reproducción del disco compacto. Presionamos aquí. Okay. Y vamos a reproducir el disco. Antes de reproducir el disco, les comento que este equipo es compatible con discos desde luego originales, grabados y regrabables, mas no es compatible con MP3. Ok, para que no se vayan a ir con la finta y que luego digan, no, es que yo pensé que... Ok, no es compatible con MP3, pero perdón. Vamos a ir entonces con este disco, ok, que es sí, de audio normal. Ok. Estéticamente luce muy bien el equipo, y esta franquita que tiene en cromo lo hace ver muy bonito. Ok. Bueno, ahorita está en modo normal, y más adelante vamos a ir cambiando los modos para que vean qué tal se desempeña. Entonces vamos a empezar, vamos a darle playback. Así, ahorita está apagado, no está prendido el foquito, está totalmente apagado, el horario ya está ajustado. Entonces vamos a dar playback y vamos a ir jugando con las canciones. Playback. Ahí está. Ahí está.
pausa. Seguimos. Bueno, aquí cambió, ¿no? A ver. Es lo que les menciono, que de repente se pueden cruzar las funciones. Ok, vamos a ver stop. Bueno, stop es apagado. Y ahorita, bueno, qué bueno que se muestra esto para que vean exactamente a lo que me refiero. Que las funciones se cruzan, entonces aquí el horario ya no lo estamos viendo. Vamos a encender la radio otra vez. Incluso ya, pues ya el horario, ya los dígitos ya nos cambiaron, porque 11:81, pues no, eso no está correcto. Vamos a darle playback otra vez. Tiene un problema con esto. Vamos a darle stop. Lo que voy a hacer es apagar esto otra vez desde el múltiple. Lo vuelvo a encender. Y ahí está, mira, se quedó otra vez el tiempo. No sé por qué hace esto. De repente ya me lo había hecho antes de grabar este video. El tiempo ahí está todavía, no se borró. Vamos a encenderlo. Que reproduzca el CD. Y esta otra vez. Ok, vamos a ir más adelante. Adelantamos un poco. Una pausa. And more bad news, it appears that their defensive tackle Dexter. Bueno, quería hacer una pausa y se fue otra vez al radio. Otra vez me va a reproducir desde el primer track. El volumen ya lo subimos al máximo, es lo que escucharon hace unos momentos. Vamos a ponerlo ahora en modo, a ver, déjame ver, modo repetir, pero lo voy a poner en modo aleatorio, sin repetición. Ahora va a tocar al azar las canciones. Vamos a darle play. Ok, si quieres ver en qué pista está, aquí donde dice Clock Track, un solo toque, está en la pista 1. Ok, vamos a darle siguiente y empieza a buscar. Pista número 5, es exactamente la misma que estamos escuchando, mira. Play. Adelantamos. Otra más. Siga buscando.
ejemplo, esta canción tiene mucho bajo, entonces sí llega a un punto en el cual se satura y retumba. Ok, que elija otra. Aparece el número 29 porque tiene 30 pistas. Son pistas, es música de 1 minuto, minuto y medio aproximadamente, 2 minutos cada una. Por eso le caben un montón de canciones. Creo que caen en una pista que ya está un poquito rayada. Ahí está. Está suave esto. Más. Ahí lo detenemos y pues prácticamente el shuffle con repetición sería lo mismo, solamente que varias canciones las va a volver a tocar. En cambio, en el modo actual va a ir descartando cada una de las canciones que ya haya tocado, ya no las vuelve a repetir. Ok, esa es la diferencia entre shuffle y shuffle repeat. Ok,
que uno va a repetir todo otra vez y el otro no va a repetir ninguna canción, ¿ok? Ambos modo aleatorio. Igual aquí modo normal. Con respecto a modo repetición, significa que va a tocar el orden original y al finalizar la última canción vuelve otra vez a tocar en orden original todas las canciones. Ese es el modo repeat, y el modo normal es orden original, última canción, termina de reproducir, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo otra vez modo normal. Incluso cuando pones la alarma y si está en modo como ahorita aleatorio, el equipo va a escoger una canción al azar, ¿ok? Es decir, no la vamos a poder decir, ¿sabes qué? Quiero que toques esta canción estando en modo aleatorio, sino que si está en modo aleatorio, él va a elegir una canción para que te despiertes con esa música. En cambio, en modo normal y modo repetir, vas a poder elegir la canción, ¿ok? Entonces, vamos a reproducir, perdón, vamos a configurar la alarma letra A. Dejamos presionado el botón letra A. Ahí está. Es lo mismo procedimiento de ajuste del horario. Entonces vamos a decirle, ok, las 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 de la mañana. Presionamos otra vez el botón letra A. Ahí ya cambió minutos. Y aquí vamos a dejar lo que es... Ahorita lo voy a volver a ajustar. Voy a dejarlo en 35. Letra A. La canción. Aquí te preguntan qué canción quieres elegir para despertar. Le voy a poner que sea la canción número 13. Vamos otra vez pulsar letra A. Ok. Ok. Ahorita va a sonar. Vamos a dejarlo que suene en CD. Ok. Ahí está. Ya está activa la alarma letra A. Aquí se pintó un pequeño puntito. Entonces por sí solo ahorita va a sonar. Ok. Solamente le voy a dar más volumen. Cuando sean las 3:35 se dispara la alarma utilizando el reproductor de discos. Mira, sin querer le atiné el tiempo. 34 y ahorita que caiga en 35 se va a activar la alarma. Okay, hay que esperar un poquito. Y ahí está. Canción 13. Supuestamente había dicho que la barra esta no servía al momento de presionarla, pero bueno, ahorita sí está respondiendo. Quién sabe si sea por la falta de uso, aunque yo recomiendo mejor pararla desde aquí, donde dice off. Trae aquí un pequeño problema con esto del display. Mira, aquí ya está otra vez, ya volvió la hora 36. Sigue activa la alarma letra A. Mientras esté este puntito en cualquiera de ellos, significa que la alarma en curso o las dos alarmas, si tienen los dos puntos, están activas. Por ejemplo, yo voy a ajustar aquí voy a activar la alarma letra B y ya aparece un segundo punto, ok, alineado con donde dice alarma letra B, y aquí alarma letra A también tiene el punto. Entonces ahora vamos a configurar la alarma. Vamos a asignar una alarma que suena a las 3:37. A ver si lo alcanzamos. Presionamos letra B y que sea a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, letra B otra vez y 37 letra B. Ok, y este va a sonar, ahí está, con el buzzer. Ajá. Y conforme pasa el tiempo va a ser más intenso, más consistente el pitido. Ahí está.
Aquí ya lo silencié con el botón de radio apagado. Ok, alarm reset off. Este es el último botón de esta curva, el último. Ok, vamos a ajustar otra vez la alarma letra B. En este caso que suene al 38, pero en esta ocasión va a sonar con lo que es radio. Y le vamos a dar que ok, déjame primero ajustar una estación porque ahí se quedó un puro ruido. De los maestros. Aquí lo vamos a apagar. Ok, lo vamos a cambiar. 38. Vamos a asignar una alarma al 39 y otra al 40. Ok, a ver si lo alcanzo ahorita. Radio, ok, alarma B. Bueno, pues lo voy a dejar en... Ok, 38, listo. Ok. No, cayó otra vez. Vamos a avanzar más. Vamos a avanzar más porque ya nos vino el tiempo encima. Vamos a dejarlo en 40. 40. Ok, esta alarma, letra B, va a sonar con puro radio. La del CD, le voy a poner que vuelva a sonar con el CD, pero esta va a ser al 41. Ok, y ahora que suene con la canción 22. Ok, listo, ahí estamos. Al 41, cuando tú presionas el botón de la alarma, en este caso letra A, está programada para las 3:41 de la mañana y letra B es para las 3:40 de la mañana. Ok, 3:40 de la mañana, estilo radio. Entonces ahorita vamos a escuchar estilo radio. Vamos a darle un poquito más de volumen. Aparece, ahí está. Están cada uno de los puntos, ahí está el documento, mira, está presente el documento firmado, ahí está a los trabajadores y trabajadoras, personas pensionadas y jubiladas. Aquí lo apagué. Aquí, como vieron, quise interrumpir la alarma con la barra y pues no me dejó. Entonces mejor hacerlo donde dice off, el último botón. Ahora vamos a esperar a que suene la alarma letra A, 3:41 de la mañana, tocando la canción número 22 de este disco. Okay. Al finalizar esta prueba de alarmas, vamos a reproducir un disco. En este caso tengo un disco compacto regrabable porque pues el equipo dice que es compatible con los regrabables. Tiene 10 pistas este disco. Ahorita que pasemos esta prueba lo vamos a reproducir brevemente para ahora sí dejarlo bien, bien probado. ¿Okay? Ahí está. Ya eligió la canción 22. Por segunda vez ya vimos que esta barra pues no nos respondió, entonces por eso yo les estaba comentando que la barra snooze en este caso no funciona. Es más efectivo cortarlo donde dice off, que es el último botón,
Y pues bueno, ya vimos que efectivamente las dos alarmas funcionan, se pueden configurar, igual el horario se puede configurar perfectamente y sus 3 modos funcionan de manera correcta. Vamos a apagar las alarmas, todo hacia la izquierda, ahí está, y vemos que ya no hay ningún punto, ok, porque si tú lo recorres a cualquiera de las posiciones ya se dibuja el punto, ok, acá también está, pero en este caso ya quedaron desactivadas las alarmas, ok. El modo de reproducción se quedó normal. Vamos a sacar este disco, es un disco grabado y vamos a ir con el regrabable, ok, porque de acuerdo aquí a la cubierta dice CD-R diagonal RW, grabables y regrabables, ok. Entonces vamos a encender el radio, vamos a darle playback. Ok, le cambié el modo ahora aleatorio. Uno más. Igual como que retumba un poco tiene mucho bajo esa canción. Vamos a ponerle una... 24.90 el kilo, ¡qué barato! Quería darle una pausa, pero activó la radio. Como están muy cercanos, pues de repente se cruzan las funciones. Bueno, esta última canción que escuchamos en ese disco regrabable, si se pudieron dar cuenta lo que es el bajo, pues sí tiende un poquito a saturarse si es que le subes mucho el volumen. Pero lo que más se escucha agradable son las frecuencias. Los medios y los agudos se escuchan muy bien, muy claros, muy bien logrados en este equipo. Pues bueno, no se le puede pedir mucho al bajo porque pues es un equipo pequeño. Las bocinas no son diseñadas como para retumbar así una radiograbadora más grandes de las que por ejemplo hemos presentado aquí en el canal, una Sony Explode, una CFD, ¿cuál? No sé, un montón de radiograbadoras que son más grandes y desde luego pues tienen mayor potencia, ¿ok? Sin embargo, a pesar de su tamaño, como ya pueden ver, prácticamente mi mano pues es casi el tamaño del equipo. A pesar de eso, pues el sonido que brinda, en mi opinión, está bien, está bueno. Es un equipo que puede cubrir una habitación, pues no sé, una sala de tamaño chico, medio más o menos, o bien que pueda estar en la cocina, en un dormitorio, lugares como esos. Es un equipo que puede cubrir perfectamente en términos de audio, en términos de calidad sonora, pues espacios
pequeños, medianos, ok. Entonces no es un dispositivo en el cual vamos a hacer una fiestonona y se va a escuchar por toda la casa de la música, pero la verdad el sonido que ofrece para el espacio que les acabo de mencionar, pues ese tipo de espacios la verdad está muy bien, ok. Y pues bueno, de esa forma comprobamos que sí está funcionando bien para lo que es la reproducción de discos, sintonización, su calidad de audio, la verdad pues está bueno, ok. No es un equipo diseñado para retumbar la habitación ni la casa, nada, mucho menos, pero el sonido que nos ofrece pues sí se disfruta bastante, sobre todo por la cuestión de las frecuencias medias y agudas, que son las que en mi opinión son más perceptibles, son las que mejor se escuchan. El bajo pues sí se escucha también, pero como les digo, depende mucho si la canción tiene mucho bajo, va a retumbar, ok. Ya lo presenciamos en algunas canciones que sí se escuchaba como que retumba, pero si hay canciones que tienen mucho agudo o medio, pues se va a escuchar súper bien, ok, por eso no hay problema. Bueno, siendo así, pues ya llegamos al final de este video, ok. Vamos a controlar. Mira, aquí le bajé la intensidad de los dígitos, no están muy fuertes, la verdad. Ya a plena oscuridad, mira, aquí están los dígitos con su intensidad más baja, aquí es más fuerte, bajo y fuerte, ok. Solamente estando a plena oscuridad es cuando se puede leer mejor la hora, porque si el ambiente está iluminado como ahorita, casi no se puede distinguir bien los dígitos, solamente que esté a plena oscuridad. Pero bueno, más bien como para reproducir discos, estar escuchando discos tranquilamente o escuchar la radio en una habitación pequeña, mediana, pues está más que bien el equipo, ok. Bueno, pues ahora sí nos llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apóyennos con un like, compartan con sus amigos, comenten, si tienen preguntas, ahí los vamos a estar leyendo en la caja de los comentarios. Igual, si hay personas que estén interesadas en este equipo o en otros que hemos promocionado aquí en el canal, los invito a que visiten nuestra tienda en línea. También la suscripción pues es gratis, de esa manera van a estar actualizados cuando hay un producto nuevo en la tienda. Digo, un producto no es que sea nuevo, sino que recién añadido al inventario de la tienda. Entonces pues bueno, les llega el aviso y tal vez sea un producto que ustedes andan buscando o quieran volver a tener. Pues bueno, esa es la oportunidad de hacerse de alguno de ellos, ok. Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias a todos por su atención, gracias a la gente que se suscribe al canal, a los visitantes nuevos, espero que les guste el contenido de este canal, y a los suscriptores y amigos frecuentes, pues muchas gracias por estar al pendiente. Saludos especiales para Cosme Pereda, no te había mencionado en los anteriores videos. Muchas gracias por tus comentarios y por apoyar el canal también. Así es que pues bueno, vámonos, que tengan un excelente día. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta luego. Bye bye.